Hola, hoy vamos a ver el teorema de Rolle. Este teorema nos dice que si f de x, una función real de una variable real, es una función derivable en el intervalo abierto a b y continua en el intervalo cerrado a b, y además f de a es igual a f de b, entonces existe un punto interior, o sea, C, que pertenece al intervalo abierto a B, por eso es interior, tal que la derivada de la función en C es 0, o sea, nula. ¿Sí? Bien, como ya dijimos en algunas clases, siempre que tenemos una implicación, lo que está antes, o sea, el antecedente de la implicación, es la hipótesis, son los datos, y lo que está después es la tesis a demostrar. Y ahora viene la demostración. Entonces tenemos por el segundo teorema de Weierstrass, que lo vimos anteriormente, como f de x es continuo en AB cerrado, alcanza entonces un máximo y un mínimo absolutos. O sea que conocemos ese teorema. Entonces, tenemos de hipótesis que f de a es igual a f de b. Y además, por este teorema, alcanzan la función en ese intervalo un máximo y un mínimo absoluto. Entonces tenemos las siguientes posibilidades. La primera posibilidad, ya sabiendo que f de a es igual a f de b, vamos a suponer que el mínimo es igual al máximo. Y además, no nos olvidemos lo que dije recién, f de a es igual a f de b. Entonces, ¿qué situación gráfica podemos interpretar de esta situación? Y bueno, que si ya sabemos que tiene que ser igual f en a y f en b, y además el mínimo y el máximo iguales, entonces vamos a tener la situación de que la función es una constante que cumple que en esta imagen f en a es igual a f en b, igual al mínimo, igual al máximo. Entonces aquí vamos a decir que f de x, esta f de x es la función constante, ¿sí? Entonces, f de x, que es igual al mínimo y que es igual al máximo, para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces se cumple que f' derivado, o sea, f derivado es nula, porque la derivada de una función constante es 0. Luego,
existe un punto interior C que pertenece al intervalo AB, tal que f' en C o la derivada de f en C es nula. Y particularmente en esta situación, para todo x del intervalo abierto AB. Ahora tenemos otra posibilidad. Y dentro de esta posibilidad vamos a tener que m, el mínimo, es distinto del máximo. Y no nos olvidemos, por hipótesis, que f de A es igual a f de B. Entonces, aquí aparecen otros casos. Podemos tener, por ejemplo, el primero, que el máximo sea igual a f en A y a su vez a f en B. Entonces, no nos va a quedar otra que el mínimo es distinto de f de A y por lo tanto de f de B. Entonces aquí vamos a tener la siguiente situación. La pensamos un ratito mientras dibujo los ejes. La situación es la siguiente, que si yo sé que f en A y f en B, ¿sí?, es el máximo, yo sé que aquí va a tener valor máximo. Y si sé que va a ser distinto el mínimo a esos valores, la función se puede comportar en algo parecido a esto. De esa manera se va a cumplir acá en esta gráfica que f en A y f en B son máximos y que el mínimo es distinto. Entonces acá, ¿qué vamos a decir? Que en este punto el máximo es igual a f de A y f de B y que m, que es el mínimo absoluto de f en AB, entonces m es menor que f en A. Podemos decir que por lo tanto f de x tiene mínimo absoluto. En AB. Y que existe, entonces existe ese punto C interior a AB tal que la derivada en ese punto C es nula y lo vemos en la gráfica. Tenemos una segunda posibilidad o caso, es el caso que el mínimo ahora se dé igual a f en A y por lo tanto a f en B. Entonces aquí vamos a ver que el máximo es distinto al valor de la función en los extremos del intervalo. Entonces esta situación gráfica, pensándola, va a ser que en A y en B voy a tener un mínimo o mínimo, ¿sí? Y que el máximo va a estar en otro punto. Ese punto va a ser interior. Entonces, análogamente al caso anterior, podemos afirmar aquí también que va a haber un máximo absoluto y que va a existir ese C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que la derivada de la función en ese punto interior C es nula. Y por último, el caso 3, donde tanto el mínimo como el máximo son distintos
a los valores de la función en los extremos. Entonces, esta situación va a ser representada por medio del siguiente gráfico. Voy a tener aquí, por ejemplo, los valores de A y de B, que son los extremos del intervalo. Voy a tener que, según hipótesis, f de A va a ser igual a f de B. Vamos a darle entonces valor ahí. Y la gráfica puede suceder que haga esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí que podemos tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. De esa manera aquí, lo que vamos a decir es que f de x en esta forma tiene un mínimo o tiene un punto interior que le voy a llamar C1, tiene un punto interior C1 que pertenece a AB, mínimo absoluto, y un C2 que también es interior al intervalo AB, máximo. Entonces, por lo tanto, existen aquí C1 y C2 absolutos, que son respectivamente el mínimo y el máximo, puntos interiores a B, tal que la derivada en C1 y la derivada en C2 se anula. Además existen otros puntos que podemos decir que son C3 y C4, interiores al intervalo AB, que son extremos relativos. Los C1 y C2, máximos, mínimos y máximos absolutos, y estos relativos. ¿Cómo queríamos demostrar? Muchas gracias.